Hola, buenos a todos amigos, ¿qué tal? Soy Lucía. Muchos peruanos pueden sentirse curiosos de por qué algunas personas, entre ellos, tienen una apariencia similar a la de los chinos. Sin embargo, estos países están muy distantes. Con esta pregunta, el vídeo de hoy compartirá algunos de los profundos vínculos entre el Perú y China con ustedes, así como la poco conocida historia de sufrimiento de los trabajadores chinos que viajaron a Perú en aquellos días. La población china en Perú representa el 1% de la población total, aproximadamente 32 millones, lo que equivale a 320.000 personas. La cantidad de chinos en Perú es la más alta de los países de América del Sur, si se incluye a aquellos con ascendencia china. La población china total en Perú no sería menor a 10% total, aproximadamente 3 millones de personas. La gran mayoría de los chinos en Perú viven en las ciudades, siendo Lima la capital, la que tiene la mayor cantidad de población china. En las zonas montañosas menos desarrolladas económicamente de centro y este es difícil ver rostros chinos. ¿Por qué hay tantos chinos en Perú? ¿Y cómo es que logran estar activos en los niveles medios y altos de la sociedad peruana? Todo comenzó con los trabajadores chinos contratados que emigraron a Perú hace 200 años. La inmigración china a Perú ocurrió desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX. En ese momento, China estaba bajo el dominio de la dinastía Qing y se encontraba en las postrimerías de la sociedad feudal. Después de experimentar varias guerras civiles e invasiones de países occidentales como Inglaterra y Francia, los chinos enfrentaron dificultades para sobrevivir. Se vieron obligados a buscar nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, la abolición de la esclavitud en todo el mundo hizo que algunos países occidentales necesitan mano de obra barata que pudiera reemplazar a los esclavos africanos. En este contexto, algunos comerciantes occidentales establecieron agencias de venta de personas en puertos comerciales costeros de China como Xiamen, Macao y Hong Kong. Estas agencias se especializaron a exportar mano de obra barata de trabajadores chinos a países occidentales. Los cuatro países sudamericanos como una economía basada principalmente en plantación, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela fueron los principales receptores de trabajadores chinos. Entre ellos, Perú probablemente tiene la historia y el número más significativos de inmigrantes chinos. Entre 1847 y 1875, aproximadamente 120.000 trabajadores chinos contratados de las provincias de Guangdong y Fujian fueron llevados a Perú. ¿Por qué Perú decidió importar trabajadores chinos desde tan lejos? Eso se debe al contexto histórico de Perú en ese momento. La costa de Perú es extensa. Sus regiones costeras cálidas no solo son ricas en pescado, sino también tienen una gran cantidad de aves marinas. Muchas islas pequeñas se convirtieron en hogares temporales para estas aves, lo que llevó a la acumulación de grandes cantidades de guano. En la época anterior a los fertilizantes químicos, el guano era un fertilizante natural ideal. Sin embargo, la abolición de la esclavitud provocó una escasez de esclavos africanos. Después de la independencia, los indígenas peruanos comenzaron a practicar una economía de pequeña escala, lo que redujo drásticamente la cantidad de mano de obra indígena disponible
disponible. Además, la inestabilidad política en Perú hizo que los inmigrantes europeos se abstuvieran de venir al país. Por lo tanto, Perú enfrentaba una grave escasez de mano de obra y encontrar a alguien para extraer cual se convirtió en un desafío. Finalmente, los terratenientes políticos y comerciantes peruanos idearon una buena solución: comprar mano de obra de la China de la dinastía Qing. Entre 1849 y 1874, aproximadamente 100.000 trabajadores chinos emigraron a Perú. Debido a las terribles condiciones a bordo de los barcos, cerca de 10% de estos trabajadores perecieron en el mar antes de llegar a su destino. Durante este periodo, casi todos los trabajadores chinos fueron engañados para ir a Perú. La mayoría eran agricultores analfabetos o pequeños comerciantes que ni siquiera sabían dónde está Perú. Solo había oído que ahí se podía ganar mucho dinero. Con el sueño de hacerse ricos, firmaron contratos con los empleadores peruanos, que estipulaban que los trabajadores debían trabajar para ellos durante 8 años. Sin embargo, los empleadores peruanos a menudo obligaban a los trabajadores chinos a renovar sus contratos cuando estaban a punto de expirar, con la intención de convertirlos en esclavos de por vida. La vida de trabajadores chinos no era diferente de la de los esclavos. Realizaban trabajos agotadores como extraer cuarzo, desplazar piedras, trabajar en minas, construir caminos y puertos. Los ingresos eran muy bajos, solo una pequeña cantidad de ropa, comida y un salario de solo $1 por la semana. Las condiciones de trabajo eran duras y a menudo sufrían latigazos por parte de los supervisores. En la década de 1870, el destino de los trabajadores chinos en Perú dio un giro. Los trabajadores chinos que habían sufrido muchas dificultades comenzaron a resistir y hacer huelgas. Los representantes de los trabajadores también enviaron peticiones al gobierno de China de la dinastía Qing buscando protección. Al mismo tiempo, la simpatía de la opinión pública internacional hacia los trabajadores chinos ejerció cierta presión sobre el gobierno peruano. Tras diversas intervenciones y negociaciones, el gobierno Qing estableció relaciones diplomáticas con Perú en 1874. Firmó el Tratado de Amistad y Navegación entre China y Perú. A partir de entonces, los trabajadores chinos en Perú dejaron de ser trabajadores forzados y se convirtieron en hombres libres, poniendo fin a esta dolorosa etapa de la historia de los trabajadores chinos en Perú. En el próximo video continuaré compartiendo con ustedes cómo la nueva generación de inmigrantes chinos se ha integrado en el país en aspectos como la alimentación y el estilo de vida y el matrimonio, y cómo han logrado mejorar gradualmente la posición económica y social de los chinos en Perú. Si estás muy interesado en este tema, por favor suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Soy Lucía. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.